Muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de Tenerife al Día. El día 13 de julio está marcado en rojo en especial en el calendario del Partido Socialista de cara a esa carrera para elegir al relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de la Secretaría General del partido. Hoy queremos que conozcan mejor a uno de los candidatos, para algunos el tercero en discordia, para él sin duda una gran esperanza para el Partido Socialista. Hablamos con José Antonio Pérez Tapias, sevillano y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. José Antonio, muy buenas tardes, gracias por estar hoy en Mírame Televisión. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es José Antonio Pérez Tapias? Bueno, ya has avanzado algo, pues nací en Sevilla hace 59 años, bien llevados, y soy profesor de la Universidad de Granada, decano de su Facultad de Filosofía ahora mismo, y bueno, también con una parte de mi trayectoria donde desempeñé algunos cargos públicos, siendo delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada y diputado en las legislaturas octava y novena. Volví después del final de la legislatura a mi puesto en la universidad y, en fin, a seguir con mi investigación y mi docencia, que es lo que ha marcado la mayor parte de mi trayectoria profesional. Y además coordinador federal de la corriente izquierda socialista dentro del PSOE. ¿Esto qué supone? Eso, bueno, pues supone un papel activo en esa corriente de opinión en el seno del partido, activando pues los debates sobre las cuestiones que siempre hemos pensado que el partido tenía que afrontar, resolver, tratando de decantar las posiciones del partido hacia lo que nosotros pensamos que han de ser unas posiciones de izquierda que supongan, bueno, pues una trayectoria clara que la ciudadanía puede identificar como la que le corresponde al Partido Socialista. Candidato por los pelos, si se puede decir, con 9.912 avales. ¿Le costó más conseguir los avales de lo que pensaba? No, es decir, nosotros pensábamos que podíamos llegar a pasar esa barrera, digo nosotros, porque a este yo candidato le acompaña nosotros equipo que ha ido creciendo en estos días anteriores y pensábamos que, que efectivamente esa cifra la podíamos alcanzar. Bueno, la pasamos, es verdad que parece que raspando. Hubo problemas con algunos avales por problemas del censo, compañeros y compañeras que no estaban registrados como se debiera. Si hubiéramos dispuesto del censo en todo el proceso anterior, pues las situaciones estas lo hubiéramos tenido mucho más claras desde el principio. Pero eso entra en la igualdad de oportunidades que a veces deja que desear también. ¿No ha sido, por tanto, un proceso igualitario para todos los candidatos? No, de verdad que no. Es decir, que mi candidatura partía de unas circunstancias, digamos, más precarias, menos recursos, menos posibilidades, pero bueno, eso forman parte de los datos de la realidad que uno asume. ¿Eso juega en su desventaja o el hecho de que el voto final sea secreto va a hacer que las cifras y los apoyos de Pérez Tapias mejoren? Bueno, se puede esperar, ¿no? Porque el proceso de obtener avales es un proceso público. Y siempre pues puede haber personas que se vean condicionadas por determinados factores. ¿Cómo cuáles? Bueno, siempre las organizaciones políticas, bueno, pues hay dinámicas de poder, dinámicas que condicionan a unos más que a otros. En mi caso se puede decir que a los que me han avalado pues justamente no tienen ningún condicionamiento, sino que con sus nombres y apellidos y sin más me han avalado. También todos los que han avalado a otros son con sus nombres y apellidos, pero en este caso en mi candidatura concurre que no hay ningún apoyo de estos que se dicen de aparato, ninguna tutela, ningún patrocinio, digamos, político, sino a pecho descubierto presentamos una oferta al partido acerca de una candidatura que pensamos que es necesaria en estos momentos. ¿Pero eso quiere decir que hay miedo a apoyar un discurso como el que manifiesta Pérez Tapias? Yo no me atrevería a llamarlo miedo. En fin, si alguien lo siente, pues es su problema. Yo creo que en este caso lo que hay son, bueno, ciertos condicionamientos que a la hora de avalar pues pueden pesar en un sentido u otro y que lo que deseo es que esas circunstancias que todos sabemos que concurren en un proceso de obtener avales pues desaparezcan ya en la fase siguiente, donde se trata de emitir un voto por parte de los ciudadanos, de los compañeros y compañeras en este caso, ante unas candidaturas y tienen que optar por las que crean que el partido necesita en estos momentos. Vamos a hablar de asuntos de interés general para el país, pero ¿qué cree que diferencia a José Antonio Pérez Tapias de los otros dos candidatos, de Pedro Sánchez y de Eduardo Madina? Bueno, diferencia, aparte de los avales numéricos, pues yo creo la trayectoria que nos avala a cada uno. Cada uno viene con su recorrido personal, biográfico y político. Y en este caso, cuando yo llego a esta candidatura y además acompañado, porque es una opción personal, pero no en solitario, pues llego trayendo pues toda una serie de planteamientos, de reflexiones, no solo de izquierda socialista como corriente de opinión, sino de otros muchos compañeros y compañeras en el partido. No soy el candidato meramente de izquierda socialista, sino que traemos aquí pues unos planteamientos sobre federalismo, laicidad, economía, ecología como base de un desarrollo sostenible, de igualdad social y de igualdad de género.
de profundización en las libertades. Son muchas cosas que hemos ido planteando en congresos, en conferencias políticas. Por lo tanto, no estamos en ningún punto cero, tampoco el partido. Pero lo que supone mi trayectoria es, digamos, un aval que acompaña a la candidatura que representamos. Hay una sensación extendida de que esto es cosa de dos, es que esto está entre Pedro Sánchez y Eduardo Mañina. Los medios de comunicación tenemos mucho que ver también en eso. ¿Por qué cree que ha habido un vacío mediático a la candidatura de Pérez Tapia? Primero por esa precariedad inicial, así no voy a echar a los otros la culpa de ciertas cuestiones, y porque esa igualdad de oportunidades que mencionaba no se daba como debiera darse. Segundo, porque, bueno, en determinados medios puede ser que a lo mejor hubiera, en fin, determinadas opiniones acerca de que mi candidatura, pues, algunos vieran que no era la que les interesaba al Partido Socialista y a algunos medios. Y segundo, pues, hombre, hay que abrirse paso en esta realidad compleja, y yo lo comprendo. Y he contado aquí con el apoyo de las bases del partido, con todos los que han trabajado en las redes, en los actos que hemos ido haciendo, en muchos medios, en fin, digitales, no digitales, muchas televisiones. Y yo, llegado a este punto, lo que hago es agradecer que se me llamen y que, en fin, uno pues rompa esa especie de techo de cristal, en este caso, para aparecer en los medios y comunicar lo que mi candidatura creo que supone. ¿Hay tiempo de aquí a las elecciones de 2015 para recuperar el terreno perdido y, sobre todo, el electorado perdido por el Partido Socialista en estos años? Pues tiene que haber tiempo, es que si no hay tiempo lo tenemos mal. Porque la situación del Partido Socialista es tan crítica, tan delicada. Estamos hablando de poco más de un año. Y el momento es tan crucial que hacemos las cosas bien en el tiempo disponible, o la situación puede ser, bueno, no solo preocupante, sino, en fin, de un declive que lleva al Partido Socialista a una posición que pueda ser, en fin, bastante residual en el mapa político español. Y yo creo que ni el Partido Socialista debe aceptar eso por sí mismo, ni la sociedad española, bueno, pues debe verse en esa situación, por lo que supone que puede aportar el Partido Socialista, como ha hecho en muchos tiempos de historia, ¿no? Pero hubiera sido quizás mejor para el PSOE que este proceso se hubiera adelantado. Bueno, las cosas tienen su momento y todo esto viene también de cómo se resolvió el Congreso 38 que se celebró en Sevilla en febrero de 2012. Bueno, en aquel momento, pues la candidatura que representaba Alfredo Pérez Rubalcaba gana por pocos votos de diferencia, pero gana, y a la vista está que la renovación que era necesaria no se ha producido. Por lo tanto, de alguna manera hemos vuelto a la casilla de salida, en otro contexto, en otras circunstancias, y naturalmente para acometer esto sin demora ninguna, en unas circunstancias muy difíciles. Si fuese elegido secretario general, ¿cuál sería la primera medida que tomaría para dar un golpe de efecto? Bueno, para dar un golpe de efecto, en este caso, la primera medida, bueno, pues sería una medida diversificada en varios frentes. Por una parte, tratar de contactar con movimientos sociales, con organizaciones sindicales, con plataformas ciudadanas que se están movilizando actualmente, bueno, resistiendo activamente a las políticas neoliberales del Partido Popular. Y tratar de restaurar con todo ese movimiento ciudadano, con todas esas organizaciones que están, ya digo, muy activas, haciendo lo que debe hacerse frente a unas políticas demoledoras respecto al Estado social y recortando derechos, pues tratar de establecer unos cauces de comunicación mucho más fluida, mucho más eficaz en la doble dirección de los ciudadanos hacia el Partido Ciudadano. ¿Eso quiere decir que hasta ahora se le ha dado la espalda desde el PSOE a esos movimientos sociales? No se ha sabido conectar con ellos de manera suficiente. Entonces yo creo que eso es un hecho que, por otra parte, se evidencia en que ante ciertas cuestiones llegamos tarde, y a veces pues llegar tarde en política es no llegar. Por ejemplo, el problema de los desahucios, ¿verdad? Que desde la legislatura anterior, ya en el grupo parlamentario, entonces estaba yo en el grupo parlamentario, se planteaban iniciativas, actuaciones, pero no lográbamos que aquello por parte del gobierno, pues nuestro, pues tuviera la acogida suficiente y necesaria para frenar lo que luego hemos visto que se constituye en un drama social y a veces trágico para muchas personas. ¿Falta mano dura con las entidades financieras? Falta, desde luego, habilidad para plantear soluciones de izquierda respecto al sistema financiero, para que esas soluciones fueran más equilibradas y no tan decantadas a favor del capital, de las rentas del capital, por ejemplo, y olvidando pues otras prioridades como es la lucha contra el paro, que todo el mundo dice que tiene que ser lo primero porque es un tragedia también en muchos casos que afecta a millones de personas, y sin embargo vemos que las políticas que se desarrollan no van en la línea de frenar esa pérdida de empleo y potenciar pues el crecimiento del empleo en otras direcciones. Pero no solo pasa en España, pasa en Europa, donde las políticas de la Troika siguen esa ortodoxia neoliberal que muchos analistas están diciendo que no son la salida, y sin embargo una y otra vez se nos siguen imponiendo recortes, austeridades, ajustes injustos, y a su vez se dice que no va a crecer el empleo. Pues de esos organismos que afirman esas dos cosas a la vez,
que hay que hacer eso y que no va a mejorarse el empleo, pues hombre, no solo es una contradicción, es un planteamiento cínico. En los últimos meses la tendencia del paro, por lo menos el paro estacional, es positiva, es decir, estamos viviendo un descenso del paro. Ante ese discurso triunfalista del Partido Popular, ¿qué tendría que decir José Antonio Bueno, Pérez pues en los últimos meses, y en determinadas coyunturas, como en Semana Santa, como al comienzo del verano, pues todos sabemos que hay una estacionalidad en las dinámicas de empleo que responde pues a la hostelería, a ciertas cuestiones. Pero hace unos años no se producía ese descenso. Bueno, pero hace unos años estábamos en un punto donde la pérdida de empleo era mucho mayor. Hemos llegado a un nivel tal de desempleo que seguir perdiendo, bueno, es paralizar el país. Pero todos estamos viendo cómo precisamente lo que se acentúa mucho más en estos tiempos, que no se daba todavía en los anteriores, es un éxodo laboral de nuestra población juvenil que, vamos, es clamoroso, es de escándalo y además es una catástrofe para el país. ¿Se ha dado la espalda a los jóvenes, por tanto? Sí, sí. Yo creo que socialmente y políticamente no se ha sabido responder a eso, ¿no? Es verdad que la crisis ha venido como ha venido y que, bueno, es una crisis fea y larga, como decía Krugman al comienzo, pero es mucho más fea de lo que se pensaba y mucho más larga de lo que se pudiera imaginar. Y en esa situación, pues hay parados de larga duración, a veces pues de 40 y tantos, 50 años en adelante, lo cual es una situación difícil, pero es que los jóvenes, hay muchos que ven muy difícil incorporarse al mercado de trabajo en España, tienen que salir fuera, y en algunos casos sin perspectiva de un retorno en un plazo razonable. Por lo tanto, es una descapitalización humana del país tremenda. ¿Y qué políticas tomaría este nuevo PSOE que podría liderar José Antonio Pérez Tapias para acabar con el paro distintas a las que se han tomado hasta el momento? Bueno, pues yo creo que hay distintas líneas de actuación. Reconozco que no es fácil y que la situación es muy complicada y que el crecimiento del empleo tampoco se produce de un día para el siguiente. Pero hay ciertas cuestiones. Por ejemplo, si para crecer el empleo tiene que crecer la economía, y esa economía tiene que gravitar en gran medida sobre qué hagan las pequeñas y medianas empresas, a ellas no les llega el crédito. Se ha rescatado el sistema financiero, pues se ha rescatado la banca, está saneando sus cuentas, pero no fluye el crédito. Luego, ¿podemos confiar en la banca privada para solucionar este problema en un plazo razonable? Me parece que no. ¿Qué hay que hacer? Pues potenciar una banca pública que acometa desde las administraciones públicas, de la administración del Estado, en una situación como esta, reconvirtiendo el ICO en la banca pública que financia estas empresas y haga crecer el empleo. Potenciar la economía social y, desde luego, potenciar la formación profesional, no como está haciendo el Partido Popular con las reformas del ministro Wert, que justamente devalúan de nuevo la formación profesional, y luego invertir de nuevo en todo lo que supone la I+D, que justamente por lo que a las universidades se refiere está recibiendo unos recortes brutales. Con lo cual, la capacidad investigadora, de desarrollo científico y tecnológico de nuestras universidades y de nuestras sociedades está retrocediendo pues, de una manera terrible. ¿Partidario de subir los impuestos? ¿A quién? ¿A quién? Le pregunto. Pues exactamente. Si hay que subir los impuestos, pues hay que subirlos pues, a las grandes fortunas, a tratar de nuevo lo del impuesto de patrimonio, ver lo de sucesiones, ver el impuesto de sociedades, y en ese caso, pues claro, en unos casos hay que subirlos, en otros mantenerlos y a lo mejor en otros bajarlos. Lo que hay que mantener son criterios de progresividad fiscal eficaz, lo que hay que hacer es una fiscalidad justa desde la premisa de un pacto de rentas que equilibre rentas del capital y rentas del trabajo, que no lo están. Las rentas del capital tienen beneficios y ventajas que no tienen las rentas del trabajo, sobre las que gravita el mayor peso de la recaudación fiscal. Y luego, pues una cosa que está inventada, pero no bien aprovechada, que es la inspección fiscal. Y el fraude fiscal, pues hay que atajarlo, no solo respecto a ciertas profesiones o oficios que constantemente se citan como referencia, sino allá donde el fraude se concentra en mayor medida y en una cantidad que sí es escandalosa. Pero son muchas las personas que hoy en día viven gracias a la economía sumergida. Bueno, pero el fraude fiscal no se concentra en ciertas personas que sobreviven gracias a una economía sumergida, con lo cual no justifico ninguna forma de economía sumergida, pero el mayor fraude fiscal pues no se da en ciertas personas que se ganan la vida diaria a ver cómo lo resuelven, sino pues, en fin, por los capitales que fluyen en formas de evasión fiscal o, en fin, determinadas formas de eludir al fisco, bueno, en cantidades que suponen, bueno, pues o evasión o lavado de dinero o otras vías que sabemos todos por dónde pueden funcionar. En Francia, en su momento, Hollande intentó algo parecido y la verdad es que, bueno, recibió palos por todos los lados. Bueno, porque está ocurriendo que en esta situación donde estamos insertos en la Unión Europea, por cierto, una Unión Europea que desde la Troika, es decir, Banco Central Europeo, Fondo Monetario y Comisión Europea, aplica esta ortodoxia económica que vemos que no nos soluciona la papeleta, pues se imponen estas políticas de austeridad
que son políticas de democidio, más que de austericidio. Es decir, son políticas de liquidación del pueblo, del demos, como sujeto de derechos colectivos que somos cada uno, todos en conjunto, ¿no? Con los recortes que se producen. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que un país, aunque sea Francia, no puede acometer reformas por sí solo, porque se ve que la asfixian. Lo que hay que hacer, pues pactos y coaliciones en la misma Unión Europea. ¿Por dónde? ¿Por la derecha? Pues mire usted, gran coalición no. Porque la gran coalición es la gran trampa a la que la derecha nos lleva para que apuntalemos sus políticas neoliberales. Pero eso es lo que acabamos de ver en estos últimos días. Parece que hay un acercamiento entre el Partido Socialista Europeo y los conservadores. Pues una desgracia, ¿qué quiere que le diga? No debiera darse. Y además hemos dicho que no debiera darse en las elecciones, la campaña electoral que nos ha llevado a la convocatoria de las elecciones europeas de hace unas cuantas semanas. Parece ser que el grupo parlamentario socialista español, en ese contexto del Partido Socialista Europeo, bueno, pues al menos está, planteándose una solución distinta a apoyar a Juncker, que puede tener todos los respetos que merece y todos los méritos que acumule su persona, políticamente hablando, pero que además no deja de ser pues un político de una derecha neoliberal que, bueno, que asume determinado papel en Europa. No va a estar dispuesto a cuestionar nada de lo que establezca la llamada troika de la que viene formando parte y va a seguir formando parte. Hace años se apoyó a Barroso por los mismos socialistas españoles. ¿Qué ha supuesto apoyar a Barroso? ¿Es que nos ha tenido alguna ventaja porque sea el vecino portugués? Pues es una plasmación clara que los pactos por la derecha no nos solucionan nada, sino que justamente apuntalan un sistema que lleva sus contradicciones internas y nos pilla por medio para aplastarnos. ¿Republicano o monárquico? Republicano. Lo cual no quiere decir que mañana por la mañana pues hablemos de España como Estado, que es una república, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el republicanismo en este caso? Bueno, el republicanismo en este caso, que por cierto va en las entrañas de un planteamiento socialista que nace en el siglo XIX como radicalización de la tradición republicana para que la libertad de todos sea efectiva desde condiciones de igualdad, pues ese planteamiento supone sin duda un modelo de Estado y una manera de entender su jefatura desde determinados planteamientos democráticos. Eso es así. En este caso, bueno, pues yo creo que lo que hay que plantear primero del Partido Socialista es que no puede renunciar a su memoria republicana, que se refiere a una forma de Estado, una forma de entender la democracia, una forma de entender la ciudadanía. Y dicho eso, pues tener en cuenta ciertos factores que han influido en todo nuestro desarrollo, por supuesto, de esta transición desde la dictadura a la democracia y la Constitución del 78, que nos ha dado lugar a todos estos años de un desarrollo político, económico y social muy positivo, pero también es verdad que todo ello fue dejando atrás el referéndum sobre monarquía y república, que en su momento no se pudo hacer. Y si ese referéndum, si no es el mejor momento ahora que ha habido una abdicación para ese referéndum, ¿cuándo lo será? Bueno, porque la abdicación es verdad que venía a resolver un problema de sucesión que se planteaba, por cierto, con mucha precipitación, una ley orgánica express, y ya está bien de tantos planteamientos express que suponen una devaluación de la misma actividad del Parlamento, ¿no? ¿Usted lo hubiera votado de ser diputado? No. Hubiera sostenido, en todo caso, una posición similar a la del parlamentario don Elorza, por ejemplo, que se abstuvo. Me parecía que era una posición muy razonable que el grupo podía haber asumido, dejando una libertad de voto que expresara esa pluralidad, al menos en el Partido Socialista, en el grupo parlamentario, en nuestra base electoral. Y dicho esto, pues un referéndum. Pues un referéndum pues habrá que plantearlo en el contexto de un proceso constituyente. Es decir, esto tiene un trámite, diríamos, desde el respeto a la legalidad y desde unas comisiones democráticas que llevan a tener en cuenta la pluralidad de la sociedad española. Entonces, llegado el momento, dándose todas esas circunstancias, bueno, pues hay que plantear un referéndum donde la ciudadanía se pronuncie sobre una cuestión que viene de atrás y que no está zanjada y que, bueno, tiene que resolver pues ciertas cuestiones de legitimidad de la corona en el caso de la democracia constitucional española y, bueno, que implica hasta ahora una monarquía parlamentaria, pero requiere pues un pronunciamiento explícito de la ciudadanía sobre ello. Usted habla de una reforma más profunda, en cualquier caso, de la Constitución española. ¿Hasta dónde tiene que llegar, digamos, esa reforma? ¿Qué habría que tocar ahora mismo de la Carta Magna? Sí, aparte de muchas cuestiones, que algunas de ellas tienen que ver con la crisis social y económica tan dura que padecemos, porque hay que reforzar la protección jurídica de los derechos sociales de sanidad, educación, trabajo y vivienda, para que no se queden solo, bueno, en meras referencias que obligan en una dirección, pero de forma muy laxa. Aparte de eso, bueno, pues hay algunas cuestiones fundamentales que se añaden a lo que estamos diciendo, que, bueno, puede tener un recorrido más largo, ¿no? Y es, por ejemplo, la reforma federal del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías nos ha brindado, pues, un recorrido también muy fructífero a partir de la Constitución del 78, desde su título octavo. Es verdad que con un modelo de Estado que no estaba ni mucho menos definido, pero que nos ha ido configurando una realidad nueva, descentralizada desde el punto de vista político,
y que, ya digo, ha traído notables beneficios políticos, económicos y sociales, aunque se ha producido un agotamiento de ese mismo modelo, porque aparecen problemas que no están bien resueltos, de financiación, de coordinación de poderes territoriales, de formas de colaboración horizontal y vertical, el Senado no acaba de funcionar como Cámara Territorial según debiera, todo eso. Pero es que hay una cuestión fundamental, aparte de la redistribución de beneficios y cargas, en esa solidaridad entre los territorios y entre los individuos, para un Estado que esté cohesionado en la medida en que es necesario. Aparte de todo ello, hay cuestiones de reconocimiento que hay que abordar en el Estado español si no queremos que se le rompan las costuras. Por ejemplo, el referéndum catalán. Bueno, es que el referéndum catalán depende de que se perciba que efectivamente la realidad política española es una realidad plurinacional, de naciones diversas. Naciones diversas que tenemos que plantear que podemos convivir, ¿verdad?, bajo el marco constitucional del Estado que tenemos en común. Pero hay que reconocer esa diversidad, esa pluralidad nacional y articular eso, llevarlo a la Constitución y en ese sentido pues hacer una reforma de calado que implique, bueno, pues una nueva arquitectura constitucional en algunos puntos importantes para que esa convivencia sea posible. En ese caso, pues la consulta en Cataluña pues viene planteándose, es verdad que se ha acumulado mucho ruido sobre ella, muchos planteamientos oportunistas, a veces demagógicos, que han distorsionado la cuestión, pero creo que hay que reconducirla a unos términos en que razonablemente eso se pueda dilucidar. Claro, pero si los catalanes mayoritariamente dicen que sí en ese referéndum, si finalmente se celebra, ¿qué posición tendría que tener el Estado? Y si dicen otra cosa distinta cuando se haga la reforma de la Constitución y no vale. Es decir, que en este caso es razonable hacer una consulta, que es referéndum consultivo, que nos daría pues lo que piensa, cuáles son las preferencias de la ciudadanía de Cataluña respecto a la inserción de Cataluña en el Estado. Por eso yo, como no es vinculante, ¿qué tendría que hacer el Estado ante esa posición en la que hay una mayoría de catalanes que quieren la independencia, si se diese ese escenario? Ni siquiera desde el punto de vista de sondeos demoscópicos consta que hay una mayoría de catalanes. Lo que hay es ciertamente en torno a un 80%, oscilante y que va a más, de la ciudadanía de Cataluña que quiere una consulta. Que, por cierto, no está mal vista tampoco en el conjunto de la sociedad española en un alto porcentaje de ciudadanos, porque comprendemos que desde la legalidad, ¿sí?, porque es posible abrir vía legal a ese referéndum consultivo, de realidad se produzca ese pronunciamiento de la ciudadanía al respecto, porque nos arroja luz, nos da claves para la misma reforma constitucional que necesitamos. Si no, iríamos a ciegas. Y además, si vamos a esa consulta, y en este caso desde el Partido Socialista y otras fuerzas políticas, con un modelo federal convincente, en el sentido de ese Estado plurinacional, que pueda darnos instrumentos jurídicos políticos para resolver este encaje que tenemos que resolver entre todos, bueno, pues puede afrontarse esa consulta bien, sin entender que la consulta es un referéndum de autodeterminación, que es distinto. La consulta no es vinculante y es al principio. Un referéndum de autodeterminación es decisorio, vinculante y es al final del proceso. Entonces, hemos dejado que desde el nacionalismo españolista o desde otras posiciones nacionalistas o secesionistas, pues se identifique, claro, referéndum consultivo con referéndum de autodeterminación, con lo cual se ha confundido todo. Yo creo que sugiero a los compañeros del Partido Socialista de Cataluña, y además estoy seguro que lo harán, que traten de despejar todas esas confusiones y abrir paso a un planteamiento distinto que flexibilice todo esto. ¿Qué opina de Podemos? Bueno, Podemos es un fenómeno emergente, ha sido espectacular en su despegue, sin duda. Si presentarse por unas elecciones y obtener 5 parlamentarios en Europa, pues es sin duda un éxito, ¿no?, notabilísimo. ¿A qué se debe ese éxito? Pues ese éxito se debe a los déficits de los demás, y en este caso en gran medida pues al déficit acumulado por el Partido Socialista Obrero Español, que no ha sido capaz de dar respuesta a lo que buena parte de su electorado estaba demandando y que se ha desplazado pues a una fuerza política, al menos para expresar su disconformidad, malestar, distanciamiento, escepticismo, como queramos llamarlo. Podemos utilizar otras palabras más coloquiales respecto a un Partido Socialista que esté a la altura de las circunstancias, que no ha renovado su proyecto, cosa que propongo que se haga por la izquierda, que no ha renovado suficientemente sus liderazgos, que aparecen muy lastrados por cosas acumuladas en tiempos anteriores y que no ha logrado dinamizar, democratizar en profundidad la propia organización, que es también otro de los ejes de mi propuesta de candidatura. En un escenario que es bastante posible a día de hoy, en 2015, sin mayorías absolutas, ¿usted es más partidario de un gran pacto con el Partido Popular o de una gran alianza de izquierda? Bueno, yo ya vengo reiterando que eso de la gran coalición es una gran trampa, que pactar con el Partido Popular, que además no tiene pinta de renunciar a sus planteamientos neoliberales,
pues nos puede hundir más en un abismo, meternos en un callejón donde desde luego sigue creciendo la desigualdad, los trabajadores no recuperen el trabajo, los pensionistas vean rebajadas sus jubilaciones, el Estado se vea reducido al mínimo, bueno, lo público se vea denigrado y desmantelado en procesos de privatizaciones que pueden ser un expolio del patrimonio de todos. ¿Y eso no lo frenaría el PSOE si estuviera en esa alianza? ¿En la alianza frenar eso? No, lo más probable es que nos viéramos apuntalando eso. Y no creo que sea lo que deba hacer el Partido Socialista. Hay gente que piensa que esto sería un gesto de responsabilidad y ponen como ejemplo Alemania. ¿De qué responsabilidad hablamos? Por otra parte, hombre, no digamos que el PP es la CDU alemana, ¿eh? Aquí hay también unas diferencias, ¿no? Entonces, el Partido Popular Español, con todos los respetos, tampoco tiene ni la trayectoria, ni el recorrido que ha tenido la democracia cristiana alemana después de la Segunda Guerra Mundial, pues creando y sosteniendo pues un estado de bienestar alemán que ahora, por otra parte, también se ve sacudido desde las políticas que en Alemania se llevan a cabo, pero que no hay tampoco una equiparación total entre una derecha y otra, lo cual es un factor que hay que tener en cuenta. Y aún así, si el SPD está pactando con la democracia cristiana en Alemania, pues está teniendo repercusiones favorables en su interior. La cuestión es si esas repercusiones favorables llegan al exterior de la Unión Europea, cuestionando pues ciertas políticas que se están haciendo. ¿Por qué no se avanza en los eurobonos, en una mancomunización de la deuda pública a través del Banco Central Europeo? Está frenado por Alemania y sería una buena solución para todos los países que estamos en dificultades muy serias. ¿Ha sabido afrontar el problema de la corrupción su partido? En parte sí, en parte no. Es decir, yo creo que el Partido Socialista, pues en determinados momentos, ha tomado medidas importantes para frenar esa corrupción. En otros casos no. En otros casos no, porque yo creo que en el partido falta, como falta en general en la política española, lo que llamamos una cultura de la responsabilidad política en grado suficiente. Hay cuestiones que no hay que esperar a que se resuelvan por vía judicial, que eso resuelve cuestiones de responsabilidad penal, pero en estos casos de corrupción muchas veces lo que hay, como en otros errores que se cometen de procedimientos, de actuaciones, una responsabilidad política que asumir. Y en este caso yo creo que en ciertos temas cruciales pues no se ha asumido la responsabilidad política en la medida en que hubiera sido necesario. Lo cual a la postre se convierte en una mordaza que uno se pone a sí mismo, ¿verdad?, que impide hacer una crítica mucho más contundente respecto a la corrupción de otros. Usted, que es socialista andaluz y militante de UGT, ¿qué opina del caso de los ERE? Pues que es precisamente un caso palmario en el que tenía que haberse asumido las responsabilidades políticas en su momento. Y así lo vine diciendo en el comité regional del partido desde el principio que asomó esta situación. ¿Permitiría imputados en las listas electorales si fuera secretario general? No. ¿En ningún caso? En ningún caso. Es verdad que la imputación pues es una imputación, no es una acusación en firme, puede uno ver, pero digamos estamos en un momento donde la dignificación de la vida política española requiere pues algunas medidas que son, en fin, exigentes, y yo creo que en este caso esa exigencia pasa por ahí. Y quien se vea imputado y luego no avance el proceso en otra dirección y se vea libre de la imputación, pues le recibiremos, no tiene por qué haberse ido, estamos hablando solo de ir o no en las listas, o ostentar o no un cargo público, determinadas responsabilidades, pues que vuelva y además, en fin, con todos los aplausos y con las puertas abiertas de par en par para esa responsabilidad. Pero la ciudadanía española no puede, digamos, tener a nadie ni siquiera bajo la cuestión de que pueda haber indicios de delito, que es lo que lleva a una imputación. ¿Partidario de acabar con los aforamientos en, digamos, todos los niveles y con los indultos? Sí. En ambos casos. Bueno, hay determinados tipos de indultos que no tienen que ver con situaciones políticas, en fin, de personas que... Hablamos de indultos políticos. Exactamente, indultos con ciertas connotaciones por su relevancia social, etcétera. Sí. No, en esos casos yo creo que pesa más lo que obliga al principio de todos los ciudadanos en igualdad ante la ley que otro tipo de consideraciones. Y hay ciertos indultos que tienen unas condiciones tales, unas circunstancias que les rodean que los hacen escandalosos, así de serio. ¿Y los aforamientos? Pues la figura del aforado responde pues a una situación de unas democracias mucho más débiles, donde precisamente la igualdad de todos ante la ley no tenía ni la vigencia ni el alcance que ahora le da pues nuestro sistema jurídico-político y nuestro sistema judicial. Por lo tanto, responde a esos contextos. Ahora mismo hay que partir muchos pelos en el aire para justificar determinados aforamientos y desde luego no en el número en que tenemos en la sociedad, en la realidad política española. Por lo tanto, hay que desplazar esa figura a otro tipo de situaciones donde, en fin, quienes ostentan los cargos públicos no tengan determinado trato de excepcionalidad. ¿También en la Casa Real? También en la Casa Real, donde además el aforamiento de que disfrutaba el rey, en este caso el rey Juan Carlos, antes de su abdicación, también se justificaba en función de
las tareas que desempeñaba, en fin, estando en la jefatura del Estado. Si deja de desempeñar esas tareas, pues también es francamente difícil resolver esto de un aforamiento especial, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, de lo que queda de campaña, leía recientemente que tiene claro que va a llegar hasta el final. Sí, claro. No sé, no. Hombre, ¿qué le decimos a los que han batallado para llegar a los 1912 avales? Entonces eso tiene que ser un esfuerzo, hombre, que desemboque. No sería el primero que acaba uniéndose a alguno de los otros candidatos, no digo en este caso, pero en general en la historia de las primarias del Partido Socialista. Ah, bueno, hombre, si alguno se une a mi candidatura, lo vería muy bien. Pero usted no se va a unir a la de No, yo creo que además el perfil que presento es suficientemente diferenciado como para que compañeros y compañeras puedan ver que aquí hay algunas razones que hacen que esta candidatura merezca la pena, por lo menos para recabar el voto de quienes tengan a bien concederlo. José Antonio Pérez Tapia, muchas gracias por haber estado hoy en Mírame Televisión, por haber respondido a todas nuestras preguntas y, como le diremos al resto de candidatos, mucha suerte en esta carrera electoral. Yo creo que la suerte nos vendrá bien a todos y estamos en una concurrencia fraterna y yo creo que en un proceso que de ahora en adelante incluso irá mejor que hasta aquí. Insisto, muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Por nuestra parte nos despedimos, les dejamos ya en la compañía de la programación habitual. Hoy, como han visto, hemos tenido un programa especial, la ocasión lo merecía. La próxima semana tendremos también en estos estudios a otro de los candidatos, a Pedro Sánchez Tinojo. Esperamos que sea de utilidad para que conozcan un poco hacia dónde camina el futuro del Partido Socialista. Por nuestra parte nada más, que pasen un feliz fin de semana. Regresamos el lunes a partir de las 8:30 de la tarde.